Grabando, Fencast, grabando aquí con quién me encuentro hoy. Me presento oficialmente. Yes. Soy Daniel Grisaggi, artista de cómics, ilustrador, y yo creo que eso, Yeah. problemático en línea, pero So first off, ¿cómo te metiste al arte? ya yo ni me acuerdo. Como que es un asunto de que quizás el papel y el lápiz era la cosa más barata que había. Ujú, Como que desde bien chiquito, yo siempre estaba dibujando. ujú. Y tengo mi hermano mayor que pues estaba como que al lado mío enseñándome las distintas maneras en las que él dibujaba, pero después él se iba a la universidad y yo me quedaba pegado. Mm, Y ya como en la intermedia, ujú. ya yo estaba cogiendo libretas de laboratorio y las estaba convirtiendo en cómics, básicamente, Oh, que cogía la misma libreta y en cada página le yeah. dibujaba la historia. De las primeras historias era literalmente Dragon Ball Z, Mm, excepto que reemplacé todos los personajes por mis panas, mis amigos en la intermedia. mm, En vez de haber un Goku, eran dos y era yo y mi mejor amigo. ujú. Era así, era una cosa como que bien sencilla. Yeah. Um, Se empieza pe- por algún sitio, ¿no? sí, sí, sí. Y lo cómico era que siempre llenaba como dos o tres libretas y después decidía, no, lo voy a como que revamp. Mm, Le hacía como que el remake esta vez más serio porque de yeah. repente había dibujado tanto que se veían mejor mis dibujos al final Yeah. que los dibujos primero. Pero poco a poco fui como que perdiéndole eso hasta que llegó el punto en que como que en la high estaba haciendo unos cómics que ya yo consideraba profesionales. Yeah. Pero claro, eso era porque yo siempre como que me creía que estaba trabajando profesionalmente. Pero Esto fue way back, más o sí, menos. yo me gradué de la high en el 2006. Ok. Entré acá en 2006 a la universidad y ya para eso yo llevaba como que capítulos y capítulos de mi propia historia Ujú, desarrollada, que cuando llegué a la universidad lo que estaba encontrando era como que métodos de hacerlo más profesionalmente. Ahí fue ujú, que primero como que empecé a llevar mis cosas a la imprenta acá, ujú. por empresa. Yeah. Y como que preparar esos booklets. Gotcha. Um, Era como que compulsión, manía propia Ujú. de getting a story out, like moving, hustling. Yo no sabía que era hustling, Yeah. pero era hustling, ¿sabes? Era constantemente estar produciendo contenido, Yeah. constantemente tenerlo en el bulto listo para hablar. Como Yeah. que... um, y el resto ha sido como que en cuanto a los cómics como tal ha sido self-taught, Ujú, pero todo eso después como que vino a coger forma con la educación de arte ujú, que tuve en el colegio, los distintos profesores, ujú. profesor Ortiz con ilustración, like, Yeah. ellos, ellos me dieron como un contexto histórico Ujú. en el que como que podía situar mi arte y verlo desde esa manera como que artística, por sonar redundante. Yeah. Ya. Um, Diría que aquí fue donde puliste lo que yo estaba haciendo. sí, Ujú, sí. En verdad ha sido como que majoneando ujú, en línea, como que ha sido mucho compartir mi trabajo sin que nadie me lo esté pidiendo. ujú, Como que hacer ¿sabes? Aquí fue cuando aprendí a realmente a moldear con color, como ujú, que teoría de color es una forma de dar mucha más emoción o controlar cómo la persona que ve el trabajo se siente. ujú. Y antes que eso, yo estaba como que en los mangas. Ok. Yo estaba leyendo mucho cómic en blanco y negro, Ujú. y no tenía esa apreciación, no tenía Gotcha. ese cariño por el color. Y eso lo desarrollé acá. ¿Alguno en particular que te leía mucho por ese tiempo? Manga. Sí. Va.
Cuando yo estaba en la high, transicionando en la high para la universidad, yo estaba, esto es 2006, 2007, eso era como que Bleach, Ujú. eso era, ahí fue cuando mi hermano me enseñó Berserk, Okay. um, Yeah, yeah. que yo no creo que debí de haber estado leyendo eso a esa edad, ahora que lo pienso, ¿sabes? Como que aún en la high, eso era como que todavía Mm. Poquito grown hardcore. up, Yeah, un yeah, yeah. poquito grown up. Pero iShield 21, Mm. habían muchas series, Hikaru no Go, ¿sabes? Mm. Los shonens era medio estereotípico, pero me encantaban. Naruto, Yeah, ¿sabes? yeah. Naruto para mí a veces es como que un chiste fácil, como que ver una persona que está haciendo como que bien ninja o karateka. Yeah. Eh, pero genuinamente yo vuelvo y veo capítulos de Naruto y la manera en que Kishimoto dibuja Mm. las formas humanas, todavía puedo encontrar como que esas influencias en mi trabajo. Okay. Como que es como una fluidez, una Mm. naturaleza con las poses que quizás otros artistas de manga exageraban mucho o quizás como que they relied too much on too many speed lines. Mm. Mientras Mhm. que con el manga de Naruto los movimientos eran más sutiles, I Okay, guess. okay. Hellsing leí bastante. Hubo muchos mangas que leí como 3 o 4 volúmenes Mm. y me quitaba. De Rurouni Kenshin leí un Yeah. montón. Old school. Pasé tiempo estaba Borders aquí, ¿verdad? Sí, para ese tiempo estaba Borders, wow. Yo le Mm. hice un raid a Borders. Sí, Cuando sí. Borders cerró, fue bien triste, pero compré mucho manga. Mm. Like, I would trade all that manga in Yeah, yeah. if I could get Borders back. Yeah. Pero it wouldn't, Yeah, yeah, yeah. it wouldn't bring it back. Yeah, yeah. Or the experience of it. Sí, como que llevarse como... Ahí fue cuando empecé a transicionar a los cómics como tal. Mm. Cómics, graphic novels, los trade paperbacks. Mhm. Ver la manera americana, quote Mm. unquote, de narrar. Era bien Mhm. diferente al manga. Yeah, yeah. Um, ¿Qué cómics te leías en ese tiempo? mi... ¿Tú empezaste por manga y después por cómics? Sí. Okay. Es que cuando yo era mucho más chamaquito, los 90 yo vivía en los Estados Unidos y mi hermano, el que dibujaba conmigo, Mhm. era bien fan de los cómics. Mhm. So él tenía una buena Ah, colección de stacks. los cómics de los 90 que eran como que Age of Apocalypse, X-Men, Onslaught. Yeah, yeah. Muchos cómics de X-Men que estaban siendo dibujados de una manera como que bien dinámica por este artista Joe Madureira, Mhm. que tenía influencias asiáticas Yeah. en su trabajo. Y eso como que se me quedó y seguí como que leyendo de los primeros mangas que leí entonces. Fueron como que transicionando desde la colección de mi hermano, Mhm. que él tenía uno Record of Lotus Wars, Okay. es un manga que luego se volvió un anime, que era como decir D&D. Okay. Un artista japonés que le encantaba D&D, que quería tener una aventura con un knight, con un mage, con una elf y con un monk. Okay. Y hicieron un manga y luego un anime que tuvo sus secuelas en los 90 que era bastante cool, era straight up fantasy. I've never even heard of it, to be honest. Lotus Wars. Sounds interesting. No Lotus, Mhm. sino L-O-D-D-O-S-S. Mm. Lotus. Oh, Sí, es como decir la aventura clásica del héroe, Ujú. dragones, ¿sabes? Tú ves el trailer y literalmente, o el intro, y literalmente parece como una campaña de D&D. okay. Pero vale la pena si en algún momento lo busca en línea Mm. legalmente, claro. Yeah. Sí, sí. So, ya tenía como que esa influencia de cómics Mm. anteriormente,
So, cuando volví, yo quería ver como que dónde estaban los X-Men en ese momento. Yo siempre leía Wizard Magazine. ¿Tú te recuerdas de Wizard? Yeah, yeah, yeah. Esa revista como que era como un resumen de todo lo más cool que estaba pasando en los cómics Exacto. sin leerlo. Exacto. So, tenía una idea de lo que quería leer. So, cuando al fin llegué a Borders, ya yo tenía como que un mapa de qué cosas se supone que estuviera leyendo. O qué era lo Lo confirmado como cool. Exacto. Sí. Um, Déjame ver qué yo voy a dibujar. Estoy pensándolo. Es que tengo estos colores y me ponen a pensar los colores. Como que. Es más, ¿tú sabes qué? Se me ocurre qué es lo que voy a hacer. Eh, Conectándolo todo. Eh, Tengo un pana que ha estado jugando Dragon Quest Okay. 11. Yeah. Más reciente que ha salido PlayStation 4. Esas son de la serie de Dragon Warrior y todo eso. Sí, ¿no? sí. Gotcha. Y Classics. ese juego es un instant classic. Ese juego instantáneamente hizo un perfecto callback a toda esa fantasía clásica. Es el mundo de Toriyama, está dibujado, ¿sabes? Está poblado por personajes que aparecerían quizás en Dragon Ball, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero es un mundo que, a diferencia de Final Fantasy, que Final Fantasy ha insistido en cambiar, Yeah. Dragon Quest ha insistido en mejorar la fórmula que ya tienen y está Sí, como sí. que tan pulida que es como que este perfect hero story de nuevo, ¿sabes? Hablando de como que el hero story. Yeah. Es otro juego que no se avergüenza, no tiene vergüenza de que tiene el hero, el knight, Yeah. el jester, unos mages. Tiene estos personajes que son como que arquetipos y crea una historia súper, súper, súper interesante con esos personajes, ¿sabes? Es un juego que no se avergüenza de lo que es, básicamente. Yeah, yeah. Y voy a dibujar de los slimes, Dale, ¿sabes? dale. Yeah, yeah. Pues mi amigo estaba en su stream y recientemente le diseñé unos stream badges. Y eran como que los distintos slimes. Y veo el azul, veo el verde, ahí Yeah. como que slimes. You can do las variaciones que tienen. los Sí, sí, slimes. sí. Yeah. So eventually you got into. American Comics. Exacto. Sí, eso también era como que su propia aventura. Era como que ver los edgy people, como que los diferentes edgy creators, como los Alan Moore, ¿sabes? Como que con Wizard Magazine ellos te decían, esta gente son los que son el canon, Yeah. Watchmen, The Dark Exacto. Knight, 300, que pues yo empezar a leerlos quizás más tarde, como que no tenían ese peso o esa importancia tan grande para mí. Yeah, yeah. Pero los que sí realmente me impactaron bien brutal fueron como que Grant Morrison haciendo X-Men. Okay, nice. Um, A mí yo creo que fue Animal Man. él, después de Animal Man, después de Doom Patrol, creo que hizo Doom Patrol después, o a la misma vez. Después hizo Flex Mentallo. Y después de como Flex Mentallo, fue que se mudó para Marvel un tiempito. Okay. Hizo X-Men, hizo como que esta cosa bien, como que los X-Men que yo conocía de niño, viendo Onslaught y leyendo Age of Apocalypse, de repente eran como que medio freaky, eran medio subversivos. Como que tenías a unos X-Men con... Estaba Jean Grey y estaba The White Queen, también como parte de los X-Men. Yeah, Y yeah. ella era buena, pero no era tan buena. Como que ella era como que clase alta, ¿sabes? Grant Morrison creó una dinámica bien interesante con esos personajes. Gotcha. Y como que en la universidad entonces estaba haciendo como que catch up. Al fin encontrando esa serie, leyendo esos volúmenes y Hellboy. Ooh, yes. El trabajo de Miñola. Yeah.
fue como una revelación, en verdad. Era como, ah, especialmente comparado a todo el manga, comparado a todo lo que había visto de cómics hasta ese momento, que era como que cosas como Civil War, Ujú. que era como que detallado, realístico y bien dramático. Hellboy de repente como que Miñola creó su propio lenguaje Ujú. de cómo hacer un cómic, Ujú. um, que era totalmente suyo, que era total, ¿sabes? Era un estilo que inmediatamente inspiró un montón de copias. Yeah, yeah. Um, y yo inmediatamente empecé a copiar ese estilo. Like, inmediatamente todo mi trabajo era súper blanco y negro, todo mi Ajá. trabajo era una cosa terrible. Like, um, quisiera poder trabajar de esa manera, Ujú. pero como que luego de un tiempo entendí que mi mente no procesaba las imágenes como Miñola las procesa, como Ujú. que él lograba reducir los detalles a la cosa más minimalista Ujú. necesaria para tú entender que estaba Hellboy ahí. Y mucha gente como que pensaba que él tenía como que una enfermedad degenerativa, Ujú. simplemente por cuán simplificado se había vuelto su trabajo a través de los tiempos, pero no era Yeah. ni, era simplemente que he just got smarter, he just got Yeah. smarter and smarter and smarter, Ujú. um, porque estaba como que reduciendo y reduciendo y reduciendo detalles. Um, De esos cómics de ese tiempo, is there any one that you prefer? es difícil no decir Hellboy, es difícil no decir Hellboy porque para ese tiempo también estaba leyendo The Walking Dead, Ujú. también estaba leyendo. Cuando estaba saliendo apenas Walking Dead. Sí, cuando estaban saliendo como que los cómics como tal, Ujú. ¿sabes? Todavía, yo creo que cuando vino a hacer una serie, Walking Dead iba como por su volumen 20, maybe, Yeah. 20 y pico. Ujú. Pero, bueno, menos, quizás era como que 15. Okay. Um, pero de la mayoría de esos cómics, de los que no están como que cogiendo telaraña ahora mismo, son como que los de Hellboy, Ujú. son los únicos que han tenido como impacto constante. Ujú. Quizás si yo vuelvo y los miro, puedo decir, eso se quedó aquí, eso se quedó en la mente. Yeah, yeah. Pero pocas cosas se me han quedado en la mente como Hellboy. Mm. Y de manga, este manga se llama Pluto. Pluto. Sí, que es este artista japonés que cogió Astro Boy Ujú. y, y como que le hizo un remake Ujú. a Astro Boy, sin todo como que el estilo de Tezuka, que era como que bien como que Mickey Mouse. El estilo Yeah, de yeah. Astro Boy original era bien estilizado, pues Sí, sí, sí. entonces como que el artista de Pluto decidió tomar esa idea y como que hacer que todo se viera más casual, Ujú. y volverlo un murder mystery. Oh, Y a okay. la misma vez, no sé, se volvió esta cosa mucho más poderosa que el Ujú. concepto original. Eh, Otro cómic que puedo sacar y volver a leer de Ujú. nuevo muchas veces. Ech. Um, pero como que el trabajo de Grant Morrison con Frank Whiteley, Ujú. como yo no sé si sabes, All Star Superman. Me suena, Um, yeah. Ellos dos en particular son como que este ejemplo perfecto de Writing and Artist Team, Yeah, porque yeah. él es el tipo de artista que no tiene su propia historia para contar, Ujú. y Grant Morrison es una persona que sabe doblar la realidad de una manera bien interesante, Ujú. y Frank Wiley sabe hacer eso, sabe Oh, que si le dan el guión, Frank Wiley puede hacer lo que sea, puede hasta como que amplificar el guión, pero él no tiene como que la cosa para empezar la historia. exacto. Yeah, Um, yeah. y esos libros, de nuevo, o sea, Frank Whiteley, Mike Mignola, eh, Urasawa, que es el de Pluto, son como que Top three. influencia Heavy. heavy que se han Ujú. quedado de ese periodo de desarrollo. Hoy Ujú. día casi no estoy leyendo cómics, Ujú. es una pena.
pero... Because you're creating them. Because I'm making them. Sí, no, es casi como un humble brag. Como cuando me dicen si voy para la convención, and I'm like, I would, but I'm busy making comics. Como Exacto. que de los poquitos joys que uno tiene. Ajá. Pero... Te iba a preguntar, estábamos hablando, Ujú. eran más los cómics, ¿verdad? Pero, Sí. ¿llegaste a ver el trailer de Dark Phoenix o el Sí, sí, lo vi. Opinions about it? Any? Estoy como que triste. Estoy como que triste. Ah, sabe, tengo muchas opiniones, si las puedo expresar. Sure. Um, en retroceso, X-Men First Class Mm. le respiró vida nueva a la franquicia de X-Men que no merecían. Mm. Ellos debieron de haber muerto después de X3. Como que ellos gotcha, debieron de gotcha. no haber podido sacar más películas. Mhm. X3, horrible garbage. Yeah, yeah, yeah. Pero hicieron un gamble. Mhm. Hicieron First Class. First Class pegó. Mhm. Tenías a los X-Men sexy en los Ujú. 60. Yeah. Charles Xavier, Magneto, como Mm. que gay subtext. It was a Mhm. smash hit. It was a Yeah, smash hit. Me encantó la película, pero tan pronto hicieron... Era Days of Future Past la que le siguió. Sí. Days of Future Past, como que cogieron los tried and true elements de First Class y simplemente los reproducieron. Mhm. Y dijeron, ok, no pueden ser los 60 de nuevo, vamos por los 70. Yeah. Tenemos otra historia más o menos que podemos contar de los cómics, Days of Future Past, pero podemos continuar la franquicia de X-Men First Class. Mhm. Se continúa Young Magneto, ¿sabes? Sí, sí. Ese fue el handing of the baton real Sí, sí, sí. que ocurrió. Y ya para cuando llega Age of Apocalypse, que no tiene nada que ver con el cómic, nada, ni un centavo que ver con los cómics. Yo Chach. siento que el creative well de Yeah. First Class ya estaba exprimido completamente. Yeah, yeah, yeah. Y cuando surgió que iban a hacer Dark Phoenix, vi el trailer y el trailer literalmente es X-Men The Last Stand de nuevo. O sea, hicieron X-Men 3 de nuevo, como que llegaron de nuevo al flop. Exacto. Que quién sabe, maybe it'll be good. Hopefully. Pero se pareció tanto, me dio tantas las vibras de The Last Stand que como que no entendía. Yo espero que vayan para el espacio. Yo espero que estén en el Yeah. espacio un poquito. Porque para mí eso, así es como se sienten, ¿verdad? Realmente como que Phoenix Saga. Yeah, yeah. Like a space saga type of thing. Sí, sí, sí. Gotcha. Space story. También es otra cosa de que Sansa Stark es demasiado Sansa Stark para mí. Como que yo solamente la puedo ver a ella en el rol y yo me imagino que eso le va a pasar a mucha gente de Game of Thrones, como que yo espero que puedan tener cajeras después de eso. Es importante que para mí que ellos tengan cajeras después de eso. Pero se me hace bien difícil ver no tenerle el rencor que uno le tiene a Sansa durante algunas escenas de Thrones viendo a Phoenix. Yeah. Que no sé, yo espero... You hope it's good? I want it to be good. Yo no le quiero desear mal a nadie. Yo no quiero que Venom sea mala y va a serlo. Sadly. Es inevitable. Es más, yo quiero verla y que sea buena. Como que yo quiero verla y que me impresione. Pero... Sí, eso es otro tema. Eso Eso es lo único. Sí, sí. He visto... Es que me dio risa. No sé si quieres que hable entonces de Venom. Pero... es como que... Venom es... Sony. Venom es una película de Sony. It is. Spider-Man Homecoming es una película de Marvel. ¿Me entiendes? Que es como que este trato que ellos hicieron para Marvel poder utilizar el personaje de Spider-Man. Yeah, yeah. Pero
todo lo que ocurrió en la producción de Spider-Man Homecoming era gente de Marvel que le encanta el personaje. Literal. Ellos no tenían ningún interés en hacer una película de Venom, Ujú. pero Sony no, Sony quiere hacer una película de Silver Sable. Sony Yeah. quiere hacer una película de Silver Sable a la mala. Yeah. Nadie, tú no ves ninguna campaña en Twitter diciendo give us a Silver Sable Ujú. movie, hashtag Silver Sable movie now. Como que uno no ve nada de eso en ningún momento. Pero insisten, Sony sí. quiere hacer un Sinister Six movie A la sin mala. Spider-Man. Como que ellos no necesitan a Spider-Man. Ellos como que vieron Suicide Squad, Mm. no entienden que Suicide Squad fue un fracaso. Ellos quieren como que una película de gente así. Sí, sí, sí. Y Venom es como decir Catwoman. Ya, sí. Como que you're making a Catwoman movie con Yeah, este yeah. personaje que tiene como que toda su razón de ser atada a haber estado como que pegado a Spider-Man antes. Ujú. Como que como tú tienes a Eddie Brock, el resentment de Eddie Brock contra Peter Parker, si los Exacto. tienes como que otra cosa totalmente aparte, como que porque tú tienes a Halle Berry como Catwoman, just deciding to be Catwoman Yeah, and beating up some bad guys, como que ¿por qué? Yeah, yeah, yeah. Y no sé, es la máquina que just needs No to sé. like churn them out, like Yeah, we need yeah. to put it out. Que aprovechar mientras se Eh, pueda. Es un asunto también como que de rights, como que si ellos Yeah. no producen películas en una cantidad de tiempo razonable, They revert back sí, to. sí. Si Marvel llegaba a esperar como que 2 o 3 años más, si ellos dejaban que las películas de superhéroes se murieran con las manos, ¿sabes? Ellos no intervenir Yeah, y yeah. después 2 años después sacaban Iron Man. Ujú. Quizás entonces ahí hubiesen tenido como que todos esos rights de nuevo, como que toda esa lucha con Sony, toda esa lucha con Fox Ujú. por los X-Men. Si Marvel no llega a sacar Iron Man, no hubiese habido un First Class, Ujú. no hubiese habido como que vamos a hacer una más. We Como need to que, do this. ¿se puede hacer una más? Exacto. Sí. Amazing Spider-Man, no hubiese habido un Amazing Spider-Man, nos Yeah. hubiésemos ahorrado el Andrew Garfield. Ujú. Si hubiesen esperado un poquitito más, pero Iron Man tuvo demasiado poder. They did. Sí. What do you think about, digo, ¿viste el poster de The New Hellboy? Lo vi. Y se ve bien, but I'm petty about one thing. El tagline o... No. Yo no sé si es por motivos legales o algo, pero yo no sé por qué el brazo es octagonal. Como que se ve como tiene unos ángulos bien marcados. Cuando todo lo que uno ha visto hasta el momento de Hellboy es un brazo perfectamente sí, cilíndrico. Y sé que es algo estúpido, pero es una cosa bien extraña para marcar la diferencia que no es ¿sabes? Como que no creo que era necesario. Sí, era como Los cuernos largos para mí fueron como que sufficient enough to sí, los set it cuernos. apart from the other Sí, one. yo no sé si, yo dudo que va a tener esos cuernos por The entire movie. por la película, exacto. Eso es como que la representación visual que creó Miñola para decir Hellboy como que losing his humanity. Hellboy Yeah. como que accepting his role in the Yeah. world. So, me gusta eso y en ese sentido se parece más a la forma física de Hellboy en los cómics como que para los primeros volúmenes. Hellboy's like tough, big, Yeah. como que un poquito gorilla body, short legs, ese tipo de cosas. Y el tipo me cae bien, el actor, el de Stranger Things. Yeah. Que él en Stranger Things estaba prácticamente actuando como yo me imagino a Hellboy. Okay. Ya de por sí uno podía como que... Yo estaba viendo la Hellboy 2, Yeah. The Golden Army. Yeah. Golden Army apareció en Netflix recientemente. I wonder why. Y sí, no, claro, hay que como que buzz, hay que stir buzz. Sí. Pero
se me había olvidado cuánto yo odiaba esa película. Really? Like, es Guillermo del Toro, que Dios lo bendiga, yo no quiero que él haga, ¿sabes? Yo no deseo ningún mal, pero esa película era Men in Black con Demon Shit. Era Men in Yeah. Black con Fairy Tale Shit. Sí, Como que tenían el mismo soundtrack. Tum, 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 como que era goofy, era una película goofy. Era Sí, como sí. que tenías a Hellboy cracking jokes. Yeah. Él era un payaso prácticamente. El Hellboy era como el Will Smith de la película. Básicamente que como que lo cogían y lo tiraban contra la pared. Yeah, yeah. Y después de como que llegar a esa conclusión no podía ver otra cosa que no fuera Men in Black. Yeah, It's Men in yeah. Black, holy shit, it's Men in Black. Sí, sí, sí. Que yo creo que esta película va a tener un mejor tono. Va a tener un tono más como yo me imagino el tono de Hellboy. Como que un poquito más somber, Yeah, yeah. un poquito más contemplativo. Mhm. Los cómics de Hellboy muchas veces como que tenían muchas... Aparte de simplemente el mal, Mhm. habían como que muchas fuerzas adicionales, adyacentes, que estaban todos viendo la vida de Hellboy Mhm. y viendo a ver cómo él progresaba, ¿sabes? Si él iba a ser malo o iba a ser bueno. Yeah, yeah. Y eso es algo bien difícil hacerlo cuando estás teniendo como que los wisecracking jokes. Yeah, yeah. Y Ron Perlman es tremendo para Hellboy también. Como Ujú. que el aspecto físico de Ron Perlman como Hellboy también es icónico. Ujú, Tenía el ujú. brazo que, Yeah, yeah. ¿sabes? Primero que todo. Sí, sí, el brazo se veía como era, pero lo tenían con botas. Que Yeah. Hellboy yo siempre lo veía con los hooves, like hoof feet. Mhm. So uno nunca va a estar feliz, Yeah, ¿sabes? of course, of Que, course. que no toda película puede ser Spider-Man Homecoming. Yeah, Que yeah. para mí ha sido como que The la most mejor representación de Peter Parker, de Spider-Man. Gotcha. Going back to the topic at hand. Ujú. Influences and inspirations, good sir. Aunque ya tocamos eso un poquito. pero- Influences and inspirations. Es que hay mucho. Mm. Ahora mismo como que ha cambiado un poquito. Ha cambiado un poquito. So, los que había mencionado anteriormente eran como que los más formativos para mi estilo de arte. Mhm. Pero a finales de universidad estaba siguiendo mucho más el trabajo del difunto Mobius. Okay. Es un artista de ciencia ficción Mhm. francés de los 70 y 80 y 90 que influenció mucho de lo que sería como que cyberpunk Mhm. como género. Mhm. Como que la estética de Blade Runner Mhm. fue basada en cómics que él produjo como que para los 70. Okay. Cosas que él estaba haciendo como robots, ese tipo de cosas, aparecían luego en películas de Star Wars. Ujú. Si tú ves como que el trabajo o una película como The Fifth Element, estás viendo cosas que fueron como que influenciadas por su trabajo. Y a la misma vez él tenía como que esta dualidad en su trabajo, que era como que cuando él estaba trabajando ciencia ficción, se llamaba Mobius, filmaba Mobius y publicaba aparte. Cuando estaba trabajando cosas que eran un poquito más de género de la época, como westerns, él dibujaba como cómics de vaquero. Lo filmaba bajo su nombre, como Giro. Su birth name. Sí. Gotcha. Y pues nada, era como que esta primera ventana de cómo uno puede utilizar el arte para
expresar ideas subconscientes, como uno no necesita necesariamente atarse a ningún tipo de regla de la realidad. Ujú. Um, que de panel a panel uno no necesariamente, uno no está dictado como que por ninguna regla realmente. Ujú. Están las reglas de que pues si uno quiere que se lea, uno se Ujú. asegura de escribir palabras que se lean. Pero en cuanto al material, en cuanto a qué ocurría en la trama, sky was the limit. Ujú. Y en cuanto a influencia como tal en mi arte, ese fue el último. Ujú. Lo demás ha sido músicos, Ujú. bandas que seguía. Esas son como que las influencias más contemporáneas, básicamente. Como Ujú. que el, el cantante de Arctic Monkeys. Ok. Esa banda como que era una banda de mi juventud que recientemente pues como que sacaron un álbum Ujú. y el álbum estuvo súper bueno. Como que no me esperaba que a este punto de mi vida Ujú. estuvieran produciendo contenido que todavía como que estuviera inspirándome, pero Ujú. el último just did it, they just did it. Yeah. Um, How would you describe your creative process? um, hmm, hmm. Es creative process es una cosa media como que difícil de describir, pues, porque cuando uno le empiezan a pagar para trabajar, ese es como que el creative process. El creative Mm. process es que I get paid and then I start thinking. Yeah, yeah. Um, pero, pero es más un asunto de ver cómo tener el guión cuando uno tiene el guión Mm. o preparar un guión. El creative process a veces es tan sencillo como empezar a trabajar panel por panel o página por página, bocetos pequeñitos, Mm. a ver hasta dónde llegan esos bocetos y después trabajar de ahí. Um, Siempre es con un layout. um, a veces la imagen como tal que uno va a pintar llega después. Mm. Como que el creative process empieza como que soltando la mano sobre el canvas, si es digital, si estoy trabajando digitalmente, Mm. a veces hacer un par de garabatos, Mm. borrarlo, o una esquinita del garabato se me pareció a algo, borrar como que alrededor Exacto. del garabato y solidificarlo. Y quizás ese garabato no sobreviva el Mm. proceso, pero fue suficiente para inspirarme a decir como que, ok, ese garabato pareció una mujer con qué sé yo, con un cloak. Mm. Pues esa mujer con un cloak, ahora yo la puedo como que dibujar pensando en esa mujer con un cloak. Mm. Y después eso como que se empieza a volver el dibujo que... um, en otros momentos, cuando tengo el guión, pues es más fácil, ¿sabes? Mm. Yo quisiera como que poder hacer mis propias historias, pero es tanto más fácil simplemente que me la den. Mm. Um, pero como quiera tengo mis proyectos que necesito hacerlos, necesito como que escribirlos. Yeah, yeah. Um, Pero sí, aún uno siendo el más artista de todo el mundo, llega un momento en que uno tiene que como que abrir un notepad Mm. en la computadora y escribir, ¿sabes? Como que sacar ideas, hacer como un flow de ideas hasta llegar a algo. Mm. Um, y después entonces de ahí como que empezar a cortar lo que uno no necesita. Mm. Um,
como que yo no voy a hacer un guión que te tenga como que una descripción de un párrafo de lo que va a ser el establishing shot, cuando yo puedo escribir establishing shot y entonces dibujar lo que sería ese párrafo en mi mente. Exacto. Como que es más organizar las ideas lo suficiente para poder trabajar, como que lo mínimo necesario. Algo que he hecho con un par de como que cómics cortos es que tengo pinturas, concept art que he trabajado de antemano, que son como que sus propios mundos, sus propios momentos en la historia de este timeline del universo que estoy como que desarrollando. Y si tengo la oportunidad o tengo el tiempo libre, cojo una de estas pinturas y me pongo a pensar como que what's going on there, what's really going on there, What's the story? sí. Y así mismo he escrito como que una o dos y he tenido unos results bastante interesantes. Um, que depende del momento, en verdad. Por eso me gusta simplemente... mi hobby principal es hacer como que esas pinturas digitales, porque siento que es como que estoy haciendo un banco de ideas Yeah. de las que puedo como que al fin extrapolate. Y ha llegado el punto en que tengo suficientes pinturas en que tengo como que no un mundo, pero tengo como un cosmos, ¿sabes? Okay. Tengo civilizaciones que se están desarrollando y a veces entonces cuando pinto estoy pensando en ese cosmos, que es una cosa que como que crea un feedback loop, que uno inspira a otro. Yeah, exacto. Um, Se mantiene activo entonces el torbellino. sí. Y cuando tenga el tiempo, cuando tenga el renombre, que me puedan decir, Daniel, te vamos a pagar para que dibujes lo que tú quieras. Esa es la historia que voy a hacer. Gotcha. Sí, hasta entonces como que dibujo lo que me paguen para dibujar. Yo por lo menos he visto que muchos de tus trabajos se inspiran en arte sci-fi. Yeah. Where does that come from? Viene, no sé, lo más probable viene también de la crianza, de como que de mis hermanos, que ellos se criaron viendo Transformers en los 80. Así que como que ya yo de infante tenía esas imágenes de como que Optimus Prime es de las primeras imágenes que yo me acuerdo. Sí. Tener los Transformers de mis hermanos en mis manos, yo como bebé. Que la idea de los robots en general siempre era algo que me llamaba la atención. Y las únicas historias que tenían contenido que eran como con robots era ciencia ficción, era películas como iRobot o como Minority Report. Eran películas que estaban saliendo cuando yo no tenía como que mucho acceso a más contenido de ciencia ficción, pero que como que curaban la nota. That is a good phrase to use. Sí, era como la necesidad de ver robots interactuando. Estaba ahí. Una de mis películas favoritas todavía es Wall-E. ¿Sabes? Eso es ciencia ficción pura, como que calidad de ciencia ficción en el sentido que te especula de la humanidad, es completamente post-apocalyptic, te tiene el wasteland de la Tierra, pero de ahí a pues yo como que hacer mis cómics después de el de Dragon Ball Z. Uno era como que de fantasía en la que pues un personaje principal era un mago y se llamaba Daniel, ¿sabes? Como que ese tipo de fantasy. Pues después de esa historia, la próxima historia que hice cuando empecé ¿era en la universidad o era en la high?
Pues era como que ciencia ficción ya post-apocalyptic. Por Ok. alguna razón, como que Mm. Terminator 2. Yeah, yeah. Terminator 2, hablando de robots, hablando de películas que eran como que el poco acceso que tenía a Mm. ciencia ficción, Terminator 2 estaba ahí. Um, y sí, yo creo que simplemente estaba cogiendo todas mis influencias de manga y estaba haciendo una historia como Terminator. Mhm. Y ese era el primer cómic que yo estuve como que también lo decidí hacer en panfleto Mhm. publicado, se llamaba Mecha Rain. Okay. um, que era pues estos dos hermanos que eran super cool. Mhm. Uno usaba espadas y el otro usaba pistolas. Porque pues, Yeah, ¿sabes? yeah. That's still like how you see the shit. Um, y pues ellos son parte de esta última resistencia que vive como que en un satélite alrededor de la Tierra. Mhm. Y pues la humanidad sobrevive ahí y pues entrenan este programa de Super Soldiers básicamente y ellos dos son hermanos en ese programa y pues ellos están bajando a la Tierra, el cómic es ellos bajando a la Tierra a buscar como que resources, Mhm. pero de eso a lo que se iba a convertir en mi mente, ¿sabes? Todas estas otras ideas, era también como que esa ciencia ficción, como que robots ruling the earth, Yeah, ese yeah. tipo de cosas. Y mientras estaba trabajando otros proyectos, ahí era que al fin yo estaba como que pudiendo con una buena conexión de internet en la universidad, como que empezar a conseguir contenidos realmente de ciencia ficción, como que todo este anime cyberpunk de los 80, Mhm. Akira obviamente, pero también como el Gundam original, Nice. um, adicional, ahí fue cuando empecé a ver Star Trek, Yeah. como que para el 2010, 2011, y entonces tenías un personaje que era un robot también, como Data, el Android, Mhm. um, y estaban como que todas estas ideas que yo seguía como que just gravitating around. Mhm. Um, y es porque cuando uno ve suficiente ciencia ficción es que uno se da cuenta de, de que es la manera más interesante de hablar de los problemas de hoy día, Mhm. porque simplemente cambias como que un discrimen o una minoría, Mhm. dices que en vez de minoría son robots, y de Mhm. repente la gente entiende cuando muestras a la humanidad maltratando a los robots, Mhm. um, de repente como que uno puede estar hablando de las cosas Yeah, yeah. um, sin, sin que, sin que la gente se pique. Sí, sí, sí. Um, In a way, it also connects to the X-Men too, so. sí, sí, sí. Hay muchísimo de X-Men que es ciencia ficción también, Mhm. como que ellos yéndose al espacio, ¿sabes? Yo Exacto. diciéndote que quería que Dark Phoenix se fuera al espacio, a eso me refiero, como que I wanna see the spaceships, Sí, sí, sí. I wanna see the different dimensions, ¿sabes? Como que X-Men tenía como que distintas dimensiones. Esa serie animada, ¿sabes? Los muñequitos de X-Men eran Yeah. calidad. Exacto. Um, Que se nota todavía el efecto hoy día, so. Sí, ¿sabe? Se ve en todos lados, como que es sutil, pero, ¿sabes? Aunque se está hablando como que de superhéroes, Mhm. estas películas de Iron Man, la de Guardians of the Galaxy, um, la de Thor, hasta Ant-Man, ¿sabes? Esas películas han sido sci-fi, Yeah. ¿sabes? Puro sci-fi. Sí, sí, sí. Este. ¿Cómo tú dirías que tu trabajo es una reflexión tuya y de tu ambiente? Fíjate, eso es interesante. Am, yo siento que no fue hasta como que empecé, en verdad no fue hasta que viajé a los Estados Unidos como que para el 2013, Mhm. fui a visitar una amistad am,
que como que me sentí bien puertorriqueño. Okay. Como que no es hasta estar allá que uno dice, oh, wow, yo soy bien diferente. Como Yeah, que yeah. a la mayoría de la gente acá. Mhm. Um, You get some perspective. sí, y de repente como que le tenía mucho más aprecio o valor Mhm. a, a lo que es donde me crié, que es básicamente aquí. Yeah, yeah. Como que yo viví un tiempo, yo viví como que 4 años en los Estados Unidos, en South Dakota. Yeah. Que eso fue una experiencia también como que hay muchísimos momentos en mi vida Mhm. que han llevado a que mi personalidad sea la que es, Mhm. ¿sabes? Eh, es como que si yo tuviera un clon, Mhm. ese clon va a tener una vida completamente distinta a la mía, una personalidad quizás distinta a la mía, Mhm. porque vivió una vida totalmente distinta a la mía. Yeah, yeah. Um, so, esa combinación de como que irme para los Estados Unidos temprano, como que en primer grado hasta cuarto grado, um, como que cuando volví a Puerto Rico, ya volví extraño. Yeah, yeah, of course. Y al ser extraño, uno se vuelve un poquito como el reject Mhm. en escuela elemental o en intermedia. Mhm. Uno habla raro. Um, so, esa idea del outcast, Yeah. esa idea de la persona distinta, um, de ser como el robot, maybe, a little bit, Mhm. es algo que como que se quedó conmigo. Después fue que al fin, ¿sabes? Después ya, como te había dicho, ¿sabes? Volviendo del viaje, Mhm. eh, fue que veía todo a mi alrededor, veía todos los colores, veía todo lo que es Puerto Rico Mhm. como, como, como material que más nadie podía hacer, Yeah. ¿sabes? A veces veía artistas americanos o artistas europeos o artistas japoneses intentar ilustrar un trópico Mhm. y realmente no saber cuán frondoso, cuán Mhm. verde es realmente una montaña que es como un acuífero. Yeah. Estas montañas que son como que redonditas. Mhm. No tenían no tenían esa referencia como yo la tenía bien subconsciente. Mhm. Um, y empecé a entender que todos esos alrededores míos eran como con un vocabulario personal Yeah. que, que podía como que incorporar en mi trabajo de una manera individual, una manera como que personalizada, Mhm. que, ¿sabes? Ves la ciencia ficción en mi trabajo, pero idealmente ves una ciencia ficción tropical. Mhm. Um, o más o menos esa es la idea. Yeah, yeah. Um, no el estereotipo. Mhm. Como, como un cómic americano, vamos a decir un cómic de los X-Men en los 90, como ellos dibujan una jungla. Mhm. Es una cosa bien genérica que pues da un poquito de risa. Pero uno tiene como que una referencia real de cómo ser un bosque, una isla, Mhm. hasta cierto punto, claro. Pero siento como Mhm. ese calor en mi trabajo. Es Yeah, una yeah. manera en que le doy un poquito más de carácter. Mhm. Personalidad también. Sí, sí, sí. También es un asunto de quiénes dibujo, como Mhm. que en quiénes me enfoco. Siempre busco como que darle melanina a los distintos personajes que estoy ilustrando en la ciencia ficción, um, simplemente para darle un poquito de balance al asunto. Mhm. Eh, y crear historias que quizás no necesariamente tienen que ver con conflicto civil, Mhm. sino ser fuentes de inspiración. Yeah, yeah. Como que imaginarse, vamos a ir, de nuevo, estoy pensando en Star Trek, pero es como que
imaginarse que luego del caos de este siglo Mm, hay una humanidad en la que no se te mira por el color de piel, yeah. en la que la humanidad madura. Mm, Hay una humanidad madura al fin. mhm, Um, y se me hace más fácil simplemente representándolo en yeah, el yeah, trabajo. Ahora viene el azul. Sí. Basándote en tu experiencia, ¿qué tú crees de la escena del arte en Puerto Rico? Hacho, está cool. Es difícil juzgar de manera objetiva. Uno siempre se dice, si me dieran más atención a mí, pues Mhm, entonces estaría bien. mm, Pero, ¿sabes? Siento que la gente que está desarrollándose ahora mismo, la gente que tienen atención ahora mismo, están haciendo un trabajo bastante único. mm, um, que no sé, vale la pena ver más de ese trabajo local. A veces yo me siento extraño, como que yo soy un poquito muy en la industria de los cómics mhm, para ser indie como tal. mhm, Pero a la misma vez, en la industria de los cómics, mi trabajo es un poquito muy sci-fi, extraño, mhm, um, que como que no tengo un buen lugar en cualquiera de los dos. So, mi perspectiva es un poquito desde afuera. mhm, Like, es desde afuera viendo a la gente que se está desarrollando, la gente que se está expresando ahora mismo y apreciándolo, pero pensando, pensando en cómo quizás algún día logre como que connect mhm, con más de estas personas. En parte también es como que si vivir en Puerto Rico uno está aislado de la escena de los cómics americanos, vivir fuera de San Juan o vivir fuera del área metro, Santurce, mhm, Río Piedras, uno está un poquito aislado de la escena artística en Puerto Rico. yeah, yeah, Um, pero también está lo que está ocurriendo acá en el oeste, que me gusta, mm, ¿sabes? Ver las distintas expresiones que se están desarrollando y también estamos hablando como que bien amplio mhm, arte en la yeah, yeah, isla, ¿sabes? Que si es cómics como tal, hay par de gente que están haciendo cosas chéveres, pero es más en el formato nuevo, como decir Instagram, como mhm, que la que más se me ocurre en verdad es Mela. mm, Me imagino que sí, sí, la sí, sigue. Esa artista ha dominado el formato nuevo. mhm, El formato nuevo que es, ¿sabes? Vender en papel una historia no hace sentido. mhm, No. Eso es algo que uno quizás pueda hacer en una convención, tener una mesa con eso, mhm, pero donde realmente está la energía, la mhm, pauta como tal, es en tener los followers, como que tener la gente pega. yeah, 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 Y el contenido que hace esta muchacha es bien interesante, o sea, siempre es bien interesante. mhm, Um, Son cosas que uno siempre como que se identifica de una manera u otra. sí, sí. Um, Más con lo que está haciendo ahora de los horóscopos y qué Sí, sé yo. no, los horóscopos yo pienso que también aún esos horóscopos están como 5 años luz más adelantados que los demás, como Mhm, que en cuanto a lo que uno puede hacer, básicamente con esos horóscopos ella puede como que cuadrar el mes, puede dibujar uno que otro de vez en cuando. mhm, Pero sí, ese tipo de trabajo me encanta.
y a la misma vez me siento como que totalmente fuera en cuanto a no es mi género. Ujú, eh, Como que gente que esté trabajando ciencia ficción ujú, en forma de cómics en Puerto Rico, ahí es que empiezo como que a blanquear. Hay par de gente que están haciendo cosas interesantes, ujú. ah, pero, pero no que se me ocurren inmediatamente. Sí, sí, sí. Sí. Es que también aquí, por lo menos yo lo que he notado es que no se le da tanto espacio tampoco Sí, es que a lo que es sci-fi. qué espacio uno le puede dar a ese tipo de artistas de ciencia ficción, como que los comicones no Ujú, son para eso ya. ujú. Me encantó la escena en Tintero. Ah, sí, Eh, sí, sí. Ya, ya, ya. Rosa y Carla de Soda Pop, ellas tienen el evento, hicieron Tintero en el Sur, Ujú, en Ponce, y me invitaron porque más o menos yo soy oeste sur, ujú, ujú. tengo, mis padres viven en Ponce, um, y y ahí sí se sintió como una comunidad viva que yo quería salir a beber con toda la gente que estaba en ese sitio después porque Mm. era mucho más fraternal. La gente estaba haciendo... Ahí fue que compré el sticker. Ya, ya. Um, y esos son los espacios. Ahora, esos son los espacios. Ujú, Um, y a la misma vez, aún ahí, todo el mundo tenía como que sus proyectos artesanales, ujú. sus zines, Ya, ya. tenían sus stickers, tenían sus pins. Mm. Y yo estaba con unos cómics como que unos cómics publicados por IDW. Ya, ya. Que yo me sentía como una persona de la industria de los cómics que Ujú. invitaron, que esta vez, ¿sabes? Como que aún ahí siempre como que está este aspecto de outsider que Sí, uno sí, sí, sí. siente. Um, pero la idea de los comicones ya no es eso, Ujú. ¿sabes? Es una celebración de la cultura popular. Sí, sí. Y en la tienda de cómics aquí, la de Terras, Ya. me han invitado un par de veces, Mm. um, pero aún ahí también es un asunto de como que yo sería mucho más popular si fuera una tarjeta de Yu-Gi-Oh! You know, Exacto. like, Sí, sí, sí. um, sería un éxito si yo fuera un deck of cards Ya, ya. de Yu-Gi-Oh! Todo el mundo vendría a ver, Ajá. shit, that's a really nice deck of cards. Sí, sí, sí. Um, Eso sería mucho más, causaría mucho más buzz, mucho más movimiento. Mm. Um, no sé, estoy siempre como que trabajando desde la periferia. Estoy Ok. siempre on the edge. Ya, ya. Vivo ermitaño en el apartamento porque pues como que para hacer este tipo de trabajo uno necesita tiempo. Ya, ya. Um, pero no sé, a la misma vez no me siento mal. Si estuviera como que Vincent Van Gogh style, broke, going Ujú. crazy, Ya, ya. pues entonces uno estaría más frustrado, pero me llega el trabajo, hay gente que me está pagando para trabajar y Ujú. puedo pagar mis cuentas. Exacto. Que, You can survive. yeah, yeah. Exacto. What has been your best or worst experience so far? In life, in work, Yeah, in the scene. in the scene, Yeah. with With comics. comics. Mi primer cómic profesional que me pagaron por una serie, básicamente mi primera serie de cómics fue un shit show. Okay. Se llama America Town Okay. y era este cómic publicado por Boom Studios, Mm. que ellos son bastante grandes. Ellos publican cómics de Adventure Time, ellos publican cómics de Power Rangers. Mm. Recientemente había como que mucho movimiento con sus cómics de Power Rangers. Mm. Um, y me escribieron, me escribieron bien nada que ver como en el 2015 Mm. de que estaban buscando artistas para esta serie.
yo estaba como que desesperado por una oportunidad, ¿sabes? Es el primer trabajo. Y, sometí páginas a ver si les gustaba. Eso es otra cosa, que como que estaba dibujando páginas sin que me pagaran. Son como que no-nos, Ujú. no-nos de artista. Um, y les gustó suficiente a los escritores. Los escritores aparentemente eran gente de televisión. Eran como que escritores de televisión Yeah. que estaban teniendo estaban haciendo su primer cómic. Okay. Ellos eran escritores que han trabajado en la serie de Oz de Okay. prisión. Yeah, No yeah. sé si te acuerdas. Sí, sí. Y en otras series que yo no había visto. Yo no había Mm. visto Oz, no había visto las otras series. Mm. Pero eran gente, era como que, wow, Yeah, eran yeah. gente Somebody. importante, sí. Yeah, yeah. Y pues yo estaba intentando figure it out, get a foot in the door. Y después de como el segundo capítulo que yo entregué, empezaron a llegar como que los guiones tarde. Mm. Y llegaban los guiones tarde y esperaban que yo como quiera entregar a tiempo. Sí, sí, sí. Um, y poco a poco yo me fui atrasando tanto que dejaron de poder soltarlos mensualmente como se supone que fueran, porque yo empecé a dibujar y ellos rápido me tenían pautado para salir como en 3 meses. Mm. Eh, y luego de 3 tardanzas, de repente, como que todo ese tiempo, ese grace period que uno tiene entre medio, desaparece. Mm. Y luego esto era un cómic de 8 capítulos, Yeah. y luego de 4 capítulos, dejaron de publicarlo. Yo seguí entregándolos y luego de 4 capítulos lo soltaron como un volumen. Mm. Pero esos primeros 4 capítulos fueron como que mi primera experiencia con otra persona que no fuera yo coloreando mi trabajo. Yeah. Fue mi primera experiencia con eh, un editor que en verdad como que no le importaba lo que estaba haciendo uno. Mm. Era ver reviews de gente dándole crédito a los escritores por cosas que a mí se me ocurrieron poner en el fondo, ¿sabes? Era ver cómo, eso fue mi primera experiencia detrás del telón, como que ver cuánto del cómic en verdad era el artista decidiendo qué poner en la página, Yeah. ¿sabes? Ver cómo la mayoría de las cargas realmente era uno, y si había crédito y entrevista era para los escritores. Yeah, yeah. Era, sabes que no era una experiencia terrible, pero yo estaba como que todos los días que yo estaba trabajando, yo estaba como que redactando mi I quit Yeah. en mi mente, como que diciendo, I'm really sorry, I just can't do this, this is not what I signed up for, da, 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 da. Pero de alguna manera logré hacer 8 capítulos de eso, salió como libro, eso fue como un tree in the middle of a forest falling, como Yeah. que nobody heard it. Yeah, So, salió, existe, pero en verdad no existe, como que si no hubo reviews en línea, algo existe, un libro que salió, está en los bookshelves. Sí, así. Es como una crisis existencial, Yeah, hasta yeah, cierto yeah. punto, como que ver que sale un issue y uno chequear y literalmente uno no tener manera de saber si ese issue tuvo algún tipo de interés. Yeah, yeah. Y después la historia era mala. Mm. Like, era este asunto de que yo sé cómo escribir historias y a cada rato yo pensaba que they were joking, like, is this really Yeah, where we're taking it? ¿Sabes? Era como que este cómic tenía tanta promesa. El concepto no era un concepto malo, era ¿qué pasaría si los Estados Unidos sufre una catástrofe económica tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, que de repente los ilegales son los estadounidenses
que están viajando hacia el sur, ¿sabes? Invirtiendo la frontera, Exacto. invirtiendo la frontera. De repente como que el lugar de progreso es Argentina, que de nuevo era una buena idea, pero le faltaba quizás el research, le faltaba un buen punto de vista, porque entonces al hacer ese flipping, tienes entonces que los opresores son los latinoamericanos, son como que habían unos eggshells Yeah. que que habían que ser navegados de manera cuidadosa, que they were just stomped on. Yeah. ¿Sabes? No había ningún tipo de tacto o cuido con el mensaje. Yeah. Es como imaginarse, like, what if black people were the slavers? Yeah, ¿Sabes? yeah. Que no, it doesn't convey the message you want it to. Yeah. Pero sí, había momentos en que it's a job and you can't be like, hey, esta es una idea de algo que puede pasar con esta escena. Ya estaba set in stone, ese guión estaba escrito, contactar a los escritores de nuevo, they were TV people, so like, eran, si uno tenía una duda, era algo que te respondían la semana siguiente, y uno no puede hacer eso mientras uno está dibujando. Of course. So, después cuando al fin terminaba los capítulos, que me devolvían las páginas coloreadas por un colorista que ellos tenían, eso era como que otro ataque de ansiedad que le daba a uno, porque todas las cosas que uno pensaba que uno hizo bien claras en la página, ¿sabes? Como que uno piensa que uno está detallando unas instrucciones totalmente ignoradas. Y es algo que como que uno pensaba que era como que algo más colaborativo, y la primera vez que yo como que vine con notas, like, oh, hey, pues esas notas no fueron como que muy bien recibidas. Sí. So, ese primer cómic, pero en verdad, realmente pensándolo, como que la mayoría de las experiencias de trabajar cómics mensuales son como que la peor experiencia de mi vida. Yeah. Like, es inevitable que mientras uno está trabajándolo, uno vive como en un estado de miseria. Pero al final uno tiene algo que uno puede mostrar, que uno puede realmente show off. Yeah. Pero And it's always a learning experience. sí. Y yo siempre estoy como que pensando que I'm gonna hit a nice pace in which I'm gonna be drawing consistently day to day. Yeah. Y ahí entonces voy a llegar a como que un balance. Yeah. Pero estoy esperando a llegar a caer en ese punto. Yeah. ¿Qué tú dirías que es la meta con tu trabajo? La meta es inspirar, pero a la misma vez como que confrontar a la humanidad un poquito. Like, la ciencia ficción es de las mejores maneras de hacerlo. Ahí es cuando uno tiene la oportunidad de ponerle un espejo a la sociedad. Yo estoy como que pintándome azul, pero it's cool. También la meta también es terapia personal, ¿sabes? Como que confrontar el fin del mundo y ver qué más puede ocurrir después. Like, soy medio apocalíptico en ese sentido. Pero me gusta como que ver qué lindo puede surgir de ese wasteland, ese vacío.
Eh, ¿Qué estás haciendo ahora? Si puedes decir algo, ¿verdad? Ahora mismo, Like in terms of comics or whatever. tengo un par de cositas. Mm. Tengo el cómic de Beyond Man, que había posteado un par de cositas, Yes. que es algo más como straight superhero. Mm. Que la meta en verdad, yo y ese escritor, que he colaborado con él un par de veces, queríamos hacer como nuestro propio Superman. Mm. Y uno no necesita como que tener los derechos de Superman para hacer una historia de Superman. Yeah. Uno necesita tener inspiración. Está eso, Beyond Man, que pues se va a volver un Kickstarter pronto. Yeah. Vas a ver enlaces que voy a estar compartiendo. Nice. Sí, voy a estar como que... eh, ¿cómo se dice? Ese advertisement side Yeah. del arte que uno tiene que entrar a ese mindset de que uno tiene que pimp yourself out. Yeah. Yeah. Y pues es casi como que entrar en este personaje, este hype beast. Yeah. Yeah. Literal. Y cuando salga ese Kickstarter, tengo la portada que no la he compartido, pero la portada de esa historia me encanta. Si se aprueba, Mm. pues de repente como que ahí tengo mi próximos par de meses de renta cuadrado. Gotcha. Adicional a Beyond Man, está par de proyectos de los que pues no puedo hablar mucho porque están como que... Es más, no quiero hablar de ellos más por jinxing them. Yeah. Yeah. Like, yo siento que si hablo de ellos como si fueran como que confirmed, Mm. next week they'll be like, nah, never mind. Yeah. And I Yeah. just look like an idiot. Yeah. Pero son distintos proyectos de cómics trabajando con el escritor que escribió Claudia y Rex. Okay. El otro cómic que estuve trabajando el año pasado. Mm. Esos proyectos están bien interesantes. Ulises Fariña, Mm. el escritor de Claudia y Rex, como que ha sido un buen contacto en el sentido de que a él siempre le aparece trabajo, ¿sabes? Okay. Él siempre tiene como que una cosa u otra a la que como que quizás él no tiene tiempo y simplemente él como que me subcontrata para ayudarlo con proyectos. Nice. So, he estado como que dabbling en video game design for characters. Mm-hmm. Pero ha sido pues como que trabajando basado en sus bocetos. O sea, él hace bocetos, él crea estos conceptos y yo los desarrollo a conceptos finales. Yeah. Yeah. Con él tengo como que un par de proyectos que son así. Y tengo un par de cómics. Un par de cómics que estamos desarrollando. Que si se dan, pues entonces ahí estoy seteado por... O sea, yo lo veo como cuántos meses tengo cuadrado. Cuántos meses de vida esto me cuadra. Y... Nada, I'm looking forward to them, en verdad. I'm looking forward to the projects. Adicional, tengo Inktober, que lo estoy tomando en serio. Yeah, te lo he puesto para el cositas. Estoy de Star Trek Week, yo creo que se va a volver Star Trek Month. Es que hay tantos personajes que uno puede como que rendirle un poquito de homenaje. Mm-hmm. Hay tantos actores que tienen múltiples papeles en la serie. Sí. Como que hay
están los protagonistas y están como que todos estos character actors Ujú. que en una serie o en un episodio son este alien, Ujú. después son este otro alien y tú no los reconoces inicialmente porque pues están con el make-up. Yeah. Y hay par de ellos que realmente como que se roban el show. Ujú. Y entre eso y querer dibujar personajes que sean más relevantes hoy día, Ujú. como que 7 días no me da. 7 días no me da. Sí, sí. ¿Qué más? Estoy pensando. Porque tengo un par de cositas, un par de proyectos. Que estás Um, metiéndole duro entonces. es un hustle, en verdad. Es como que echando semillas aquí y allá a ver qué se da. Ujú. Esperando a ver qué cae. Porque nadie más realmente va a cubrirle el mes a uno. Exacto. Pero yo creo que esto quedó bastante bien. Ok. Y... Lo más no. probable te dañé esto, Ah, no, don't worry. pero I'm happy with it. I'm happy with it. Lo voy a seguir añadiendo un poquito, pero Dale, dale. sí, yo creo que eso, en verdad eso es lo que hay hasta ahora. Estoy como que en este pequeño lull de Mm. tiempo libre en la que como que no tengo alarma Yeah. y se siente como el cielo, pero sé que se va a acabar pronto. Como que sé que tan pronto me llegue el guión Ujú. que va a ser, pues ahí se me acaba. So, no sé, mientras tanto estoy disfrutando el tiempo que tengo. Ujú. Sí, As you should, man. As you should. sí. Um, Yo creo que esa era la única. Yeah. Ahí estamos. Yeah. Nice. Yes, yes, We yes. did it. Justo a tiempo para terminar el dibujo también. Ujú. Yes. Fencast. Acho, Dímelo. sorry. Dime. Juega Dragon Quest si en algún momento tienes el chance. No sé si tienes consola, creo que va a venir para PC, creo que va a venir para Switch. Yeah. Pero verlo en el stream Yeah. ha sido una buena experiencia. Yo me acuerdo que antes yo lo jugaba en casa de mi abuela. Era el original Dragon Warrior. Oh, Yeah. eso es como que Nintendo o Super Nintendo. El NES. Diablo. Que era todavía super pixelated y todo Sí, sí, eso. sí. Como que me imagino que no se notaba mucho el arte de Toriyama. No, era super pixelated, bien cabrón. Pero, yeah, you know, se hacía lo que se podía. back in Sí, the day. sí. Estoy hype con el dibujo. Estoy feliz con cómo me quedó. Y con eso cerramos entonces Fancast episode 28, I believe.